Buen día a todo nuestro público. Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo de la Historia. En el día de hoy les traemos algo nunca antes visto. Se trata del viaje en el tiempo. Pues nuestro equipo de trabajo, conformado por Juliana, una erudita de la historia, y Valentina, una filósofa especializada en las civilizaciones antiguas, lograron viajar a través de él, con el fin de averiguar cómo fue el desarrollo de la filosofía en Grecia y los avances que ésta ha tenido a través del transcurso en el tiempo. Se encuentran exactamente en el octavo siglo antes de Cristo. A continuación, Juliana nos dará más detalles de cómo se vive en esta época. Juliana, cuéntanos, ¿cómo inician los periodos en la antigua Grecia? Claro que sí, Natalia. Le llamamos Edad Antigua al periodo en el cual comienzan a surgir las primeras civilizaciones con un modelo organizacional. Esta la vamos a dividir en Génesis, Micénica, Edad Oscura, Arcaica, Clásica y periodo helenístico. ¿Y cuáles son los sucesos más importantes en estas etapas? La Génesis se ubica en la isla de Creta con los pelagos y la cultura monoica. No vivieron mucho gracias a la desnutrición que se vivió en el siglo XV a.C. Luego, en el periodo micénico, los aqueos invaden pacíficamente la isla de Creta. Esta era una cultura rica en oro y con grandes avances mercantiles, pero es invadida por los dorios y su existencia queda plasmada en las obras de Homero. Este periodo se desarrolló en los años 1700 y 1100 a.C. Y luego del periodo de los dorios, ¿las cosas mejoraron? No exactamente. En este momento llega el periodo llamado la Edad Oscura en el 1100 al 776. En este se plasma los ataques de los dorios a los aqueos en la Odisea de Homero. Se le llama Edad Oscura por la falta de avances que se tuvo, pero luego de esto llega el periodo arcaico entre el 776 y el 500 a.C. En este periodo se dan los primeros Juegos Olímpicos, se consolidan las primeras ciudades-estado, polis, se expanden las colonias y el comercio. Además, se generaliza la esclavitud y el uso de la moneda. Y con el monarca Draco se piensa acabar con la desigualdad social, y es así como se codifican las primeras leyes en el 621 a.C. Luego se desechan gracias a su dureza y por no acabar problemas sociales. Es así como en el 594 llega la Constitución de Salomón y se despliega una gran legislación. Los estados urbanos empiezan una transición de monarquía a aristocracia, luego a tiranía y por último democracia. Se dan las primeras preguntas como ¿de dónde venimos? Y por medio de muchas preguntas. Surgen los primeros pensadores, los filósofos jovinos, y se dan las escuelas presocráticas, con tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes y Heráclito de Efesos. Pitágora crea su escuela y piensa que el mundo es armonía y números. La escuela heliática ataca a los dioses y considera que solo hay una divinidad, y se da el florecimiento de la poesía lírica. Entonces, ¿este fue el periodo de mayor desarrollo en Grecia? No, luego de esto llega el periodo clásico comprendido entre el 500 y el 323 a.C. Es el momento de mayor desarrollo y Atenas surge muy bien bajo el gobierno de Pericles. Los persas logran expandirse y la tragedia se ve reflejada en varios escritos como Medea, Edipo Rey y los persas. Además se reconoce a Heródoto considerado el padre de la historia y Tucídides que es un historiador griego. Y es en donde se desarrollan los mayores pensadores de la historia que Sócrates junto a Anaxágoras y Platón hicieron Atenas una ciudad célebre gracias a su forma de pensar. Durante todo el periodo clásico,
¿Se viven gran cantidad de avances? Definitivamente no. Gracias a la guerra fatídica donde Esparta defiende a Grecia de los persas, se da la guerra del Peloponeso, del 460 al 404. Fue una guerra brutal y quedan atrás todos los aportes de los filósofos que se habían tenido hasta el momento. Esto lleva a que se dividan dos modelos, la democracia ateniense y la monarquía militarizada espartana. Aunque Esparta gana la guerra, empieza a decaer y nunca se vuelve a recuperar. Tebas gobierna durante 10 años, pero el pueblo está muy afectado y es muy pobre a causa de la guerra. Macedonia termina dominando y esta guerra llevaron al periodo helenístico. Juliana, muchísimas gracias por tu participación en este proyecto del viaje en el tiempo y también muchísimas gracias por compartir de tu conocimiento con nosotros, siendo que pues esta es una información demasiado importante para los avances de la historia. Pero aquí no termina. A continuación iremos con Valentina, nuestra filósofa, la cual nos va a hablar del desarrollo de las escuelas en el periodo presocrático y socrático. Bueno, Natalia, pues para comenzar tenemos el naturalismo presocrático con los primeros filósofos que hablan del naturalismo en el siglo VI a.C. Tenemos varias escuelas como lo son la escuela jónica o de Tales de Mileto, la escuela de Pitágoras, la eleática, los sofistas, entre otras. Luego está la escuela sofista en el periodo de Pericles. En esta escuela se da un intercambio de cultura. Los sofistas pasan del physis y el cosmos a el hombre. Y se caracterizaban por la oratoria, la retórica, la dialéctica y la antología. Afirmaban que la naturaleza es la verdad, donde Protágoras también afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Ok, luego de esto viene la era socrática. Exacto. Y este se da con el ius naturalismo socrático. Esto comienza con Arquelao, quien fue el maestro de Sócrates, y es en este periodo que se pasa de la physis a la razón. Sócrates era un hombre sencillo y amable que se dedicó a enseñar la esencia del hombre, donde la virtud era tener una alma noble y perfecta. Es así como la vida y los valores están sometidos a la razón. Es preferible sufrir la injusticia que cometerla. Sócrates estaba en contra de la concepción de los sofistas que no existía verdad válida para todos los hombres. Luego de que fue condenado a muerte por corromper la juventud, sus discípulos se encargaron de hacer las escuelas basadas en su método, la mayéutica. ¿Y cuáles son estas escuelas? Bueno, pues son varias. La primera fue la escuela cínica, concebida la felicidad en una vida simple y acorde con la naturaleza. Esta fue fundada por Aristóteles, quien fue un discípulo directo de Sócrates. También está la escuela cirenaica, que fue fundada por Aristipo de Cirene. Esta promulgaba el hedonismo o placer. Además decía que la virtud conduce a la felicidad. Para Sócrates la virtud era sinónimo de felicidad, pero a las personas les cuesta hacer el bien por amor al bien. La escuela cirenaica es la antítesis de la cínica, ya que pensaban que hay que disfrutar la vida con moderación. Muchísimas gracias, Valentina, por tu participación en este proyecto también y pues como lo dije anteriormente a Juliana, también gracias por compartir de lo que sabes con nosotros. Pero a través de esto han surgido para ti 5 preguntas, las cuales queremos que nos respondas. Ok, la primera pregunta es, ¿qué fue la escuela megárica y cuál fue su fundador? Bueno, pues la escuela megárica fue fundada alrededor del 400 a.C. por Euclides de Megara, quien fundó su escuela con la influencia de las enseñanzas de Sócrates y Parménides de Elea. El tema que trataron fue sobre un Dios supremo.
Además, Euclides de Megara tuvo discípulos de importancia como lo fueron Eubulides de Mileto, Ictías y Trasimaco de Torintio. Bueno, espero haya quedado claro. La segunda pregunta es, ¿qué era la Academia de Atenas? Bueno, pues la Academia de Atenas fue fundada por Platón en el año 387. Se dedicaba a profundizar e investigar el conocimiento, donde se enseñó la filosofía, matemáticas, medicina, astronomía y ciencias físicas, en donde Platón participó activamente en la enseñanza. Era un centro de investigación, por lo cual fue considerada como la primera universidad, donde se estudiaban algunas ramas de la filosofía, como la psicología, la ciencia de la humana, la lógica, la ciencia que regula las leyes del pensamiento y también la ética. Ok, la tercera pregunta es, ¿cuáles fueron los filósofos más mencionados en la época? Bueno, pues son bastantes y todos son muy importantes en la historia de la filosofía. Pero por mencionar algunos podríamos decir que Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro de Samos y Euclides de Megara. Ok, la cuarta pregunta dice, ¿por qué a los seguidores o discípulos de Aristóteles se les decía peripatéticos? Bueno, pues los seguidores y discípulos de Aristóteles recibieron el nombre de peripatéticos por la costumbre que tenía Aristóteles de ir discutiendo por un jardín cubierto de peripatos. Por ese motivo es que a ellos les llaman peripatéticos. Y esta es la última, que fue la escuela epicurea. Bueno, pues la escuela de Epicurea fue una escuela que tuvo como propósito buscar y encontrar una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. Su fundador fue el filósofo griego Epicuro de Samos, de ahí el nombre de la escuela. Fue alumno de Platón y en esta escuela se permitió la entrada de personas de toda condición y clase social, incluyendo a las mujeres, prostitutas y esclavos a la escuela, y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos, como Zenón de Sidón, discípulo de Apolodoro. Ok, entonces esto ha sido todo por hoy. Les deseo un excelente día y mañana nos vemos para más información. Hasta luego.